Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué tiene que ver la impotencia sexual con la acidez? Nada parece, ¿verdad? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero explicarte qué tienen que ver todos estos temas. El tema más importante que vamos a hablar aquí hoy es el tema del agua. Sin agua no hay vida. Pero quiero explicarte qué produce la acidez. Esas personas que me están oyendo, que tienen problemas de reflujo, que tienen problemas de acidez estomacal, y atención los hombres y atención las damas que están casadas con esos hombres, la falta de agua puede producir impotencia sexual en el hombre. Vamos a explicarlo para que lo puedas entender. Empezamos por el tema de la acidez. Si padeces de acidez o conoces a alguien que padece de acidez, que está tomando antiácidos, déjale saber que lo que pasa es que su cuerpo necesita más agua. Pero quiero explicarte cómo es que funciona eso. Vamos a ver, fíjense. La acidez estomacal, el reflujo, la acidez, es un negociazo espectacular para las compañías farmacéuticas. ¿Por qué es espectacular? Porque hay gran cantidad de gente con problemas de acidez y la gente no sabe realmente qué causa la acidez. Les quiero explicar sencillito qué causa la acidez e inclusive cómo eliminarla totalmente. Yo llevo ya 14, 15 años trabajando con personas sobrepeso. Entre la gente sobrepeso y los diabéticos la mayoría padecen de acidez. Lo curioso es que tan pronto empiezan a leer el libro El Poder del Metabolismo o a hacer un sistema de adelgazar como lo que nosotros utilizamos y empiezan a hidratar el cuerpo, a meter suficiente agua en el cuerpo, automáticamente se desaparece la acidez. No se desaparece la acidez en uno u otro caso o en la mitad de los casos. La acidez se desaparece en el 100% de los casos. O sea que ya hemos visto por experiencia que la acidez es causada por deshidratación. Pero yo quiero explicarles por qué. Fíjense. El estómago de nosotros, donde empieza la digestión, está acá arriba. Alguna gente piensa que está acá abajo, pero no, acá arriba está el estómago. El estómago es una botella hecha de membrana. Membrana es un tejido blandito, húmedo, como decir el que tenemos dentro de la boca, ¿no? Esa botella tiene una salida que se llama aquí la válvula pylori. Cuando nosotros comemos, el alimento cae aquí dentro. Y lo primero que hace el cuerpo con ese alimento es que tiene que empezar a descomponerlo, tiene que romperlo de forma molecular. Y para hacerlo, el cuerpo produce, en la pared del estómago, produce un ácido, que es un ácido bien fuerte, que se llama ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico es un ácido bien potente. De hecho, se dice que es tan potente este ácido hidroclórico, el que produce el estómago, que si nosotros echáramos un clavo de acero, de hierro, en cuestión de 2 o 3 días, lo hace polvo. O sea que este ácido, que tiene un pH bien bajo, que es bien ácido, y si usted lo viera fuera del estómago, lo vería que echa humo. Ese ácido es lo que nosotros producimos dentro del estómago para poder romper los alimentos en sus partículas moleculares, en sus moléculas más pequeñas, para que entonces eso pueda ser digerido y entrar a las células como alimentación. Este ácido hidroclórico es lo que nos permite a todos nosotros comernos algo tan duro, tan fuerte, tan sólido como decir un chicharrón de cerdo. Un chicharrón de cerdo es una cosa bien sólida, bien tostada, no tiene mucha humedad y es bien difícil de digerir. Sin embargo, el cuerpo no tiene ningún problema en digerir un chicharrón de cerdo. Inclusive usted puede comer un pedazo de queso bien grande y es una proteína bien concentrada, bien sólida, y el cuerpo no tiene ningún problema en digerir el queso, que es una proteína bien sólida. ¿Por qué? Porque produce ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico es un ácido bien potente, que está diseñado para romper el alimento más duro que exista y poderlo convertir en alimento utilizable por el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Que si ese ácido es tan fuerte, ¿cómo es posible que ese ácido no nos queme la pared del estómago? ¿Cómo es posible que no nos haga un roto? Ese mismo ácido que rompe el cuero de un cerdo, el chicharrón de un cerdo, ¿cómo es posible que no nos coma la pared del estómago? Pues le voy a decir cómo funciona.
La pared del estómago está hecha muy inteligentemente. El diseño divino está claro. La pared del estómago produce una sustancia que es el contrario de un ácido. El contrario del ácido es una sustancia alcalina. Ácido quiere decir que tiene mucho hidrógeno y alcalino quiere decir que tiene poco hidrógeno. Para aquellos de ustedes que tienen su química clara, un ácido es una sustancia que tiene mucho hidrógeno, del elemento hidrógeno, y un alcalino es una sustancia que tiene muy poco hidrógeno. Son contrarios. Los ácidos son sustancias que queman. Los ácidos queman. Por ejemplo, si usted va a trabajar con la batería de su carro y la batería de su carro contiene ácido, que todas las baterías de los automóviles, de los carros contienen ácido, y abre la tapa de la batería y le cae un poco de ácido en la camisa, usted va a ver que se le hacen unos rotos en la camisa, porque el ácido quema, el ácido oxida, quema. Todos los ácidos tienden a quemar, tienden a oxidar. El ácido del estómago, el ácido hidroclórico, no es una excepción. También quema, también oxida, también rompe. Pero el contrario de un ácido es un alcalino. Un alcalino, como decíamos, es una sustancia que es el contrario de un ácido. Si usted quiere neutralizar un ácido, usted le pone un alcalino. El alcalino que produce el estómago se llama bicarbonato de sodio. Le llaman en inglés baking soda. Muchos lo conocen como el baking soda, es bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es la sustancia que el cuerpo humano fabrica en la pared del estómago, y las células de la pared del estómago fabrican bicarbonato de sodio, y el bicarbonato de sodio neutraliza el ácido que produce la misma pared del estómago. Por esa razón es que usted puede digerir y ese ácido no le hace rotos en el estómago o le come el resto del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Una persona que tiene acidez, el problema que tiene es que va a encontrar que hay demasiado ácido. ¿Pero por qué hay demasiado ácido? Pues hay demasiado ácido porque no hay suficiente bicarbonato de sodio para neutralizar el ácido que produce su estómago. Eso es lo que causa las úlceras en el estómago, eso es lo que causa el reflujo de acidez. La acidez siempre está causada por falta de bicarbonato de sodio. Pero ese bicarbonato de sodio no es otra cosa que una sustancia que el cuerpo construye utilizando agua. Si usted no le da suficiente agua al cuerpo, el cuerpo no la puede mezclar con el sodio, que es la sal, para entonces producir el bicarbonato de sodio que va a neutralizar el ácido de su estómago. En otras palabras, que lo que le estoy explicando es que la acidez, el reflujo, es producido solamente por falta de agua. Al usted no consumir suficiente agua, el cuerpo no puede hacer bicarbonato de sodio, que es el alcalino que controla el ácido. Por eso todas las personas que empiezan a hacer la dieta 2x1, 3x1 y leen el libro El Poder del Metabolismo y empiezan a utilizar mucha agua, a hidratar el cuerpo, de momento, milagrosamente, se le desaparece la acidez. Se le desaparece el reflujo a todos. ¿Por qué? Porque al usted hidratar el cuerpo y meterle suficiente agua, el cuerpo puede producir bicarbonato de sodio. Cuando produce bicarbonato de sodio, ya no tiene problemas de acidez. Qué milagroso, ¿verdad? Así que básicamente lo que a usted le hace falta es definitivamente mucha agua. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la impotencia sexual? ¡Wow! ¡Qué temas más disrelacionados! El Fran está loco. Mire, ¿qué tiene que ver la acidez con la impotencia sexual? Tiene que ver también por lo siguiente. Le explico aquí rapidito, fíjense. El sistema sexual de un hombre, el pene. El sistema sexual de un hombre es un sistema hidráulico. El hombre, para poder tener su sexualidad, se entusiasma en la mente, ¿no? Ve algo bonito, ve su esposa, ve su ser querido y se entusiasma. Y envía un mensaje que hace que el pene se llene de sangre. Al pene llenarse de sangre, se convierte en una erección. Al ser una erección, ahora puede tener un acto sexual. El hombre que tiene impotencia sexual, pues no tiene una buena erección o le dura muy poco. ¿Qué tiene que ver eso con el agua? Pues tiene todo que ver. Por lo siguiente, fíjense. La sangre, que es la misma sangre que utiliza el hombre para llenar su pene, para entonces poder tener una erección y tener sexualidad, es 94%
Agua. Volvemos otra vez al agua. Si un hombre no está suficientemente bien hidratado, no va a poder tener una sangre lo suficientemente líquida como para que penetre los capilares del pene y pueda tener una erección. Por lo tanto, si un hombre quiere tener una buena sexualidad, necesita agua. La sangre de un hombre que está deshidratado es una sangre bien espesa, de mucha viscosidad. Es una sangre que no penetra con facilidad los capilares del pene, por lo tanto va a tener problemas en su sexualidad. Así que fíjense qué buena noticia. El agua le quita la acidez. El agua le evita hasta la Viagra. Por lo tanto, la verdad siempre triunfa. Y aquí estamos para usted. La verdad siempre triunfa.